Acompáñeme por favor a Mateo 18. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser mutilados o tener una parte de nuestro cuerpo mutilada, ¿verdad? Creo que todos quisiéramos preservar todos nuestros órganos intactos mientras vivamos. Y bueno, hoy quiero estudiar junto con usted, recordar, que pues seguramente usted ya lo ha oído, ya lo ha estudiado, lo ha meditado, pero es bueno siempre meditar una y otra vez en la palabra de Dios. Y ahí en Mateo 18, en el versículo 8 y 10, del 8 al 10 vamos a leer. Y dice lo siguiente, la palabra de Dios, dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Jesús le comunicó esto a sus discípulos. Jesús desde el principio que sus discípulos le seguían, Jesús nunca los engañó y siempre fue franco con ellos, y él les decía que el costo de seguirle era alto, no era algo sencillo, que las exigencias de seguirle eran serias, que no era ningún juego. A veces hoy en día el evangelio ha sido diluido por muchos predicadores, por muchos pastores, en donde nos dicen que pues es muy, basándose en, como dice, ligera es mi carga, creen que por eso ya la vida va a ser fácil, y no es así, no es así. Dios le advirtió a los discípulos y nos advierte a nosotros en este versículo que mejor nos es entrar mancos, tuertos o quizá con una extremidad menos en nuestro cuerpo, en el cielo, que estar completitos e irnos al infierno. Y Jesús les advertía esto y les decía a sus discípulos que el evangelio no era para gente que estaba convencida, gente que estaba comprometida de verdad, no para gente que era de doble ánimo, gente que hoy decía sí, mañana no. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de este versículo, y podemos ver en nuestra vida dos maneras quizá en las que, por así decirlo, quiero dividir los tipos de pecado, o por así la forma en que pecamos, de dos maneras. Y una de ellas, quiero referirme a ella, como usted seguramente lo ha escuchado una y otra vez a través de este púlpito, por boca de muchos, los pecados que llamamos ocasionales o tropiezos. Son pecados, no dejan de ser pecados en la vida, no dejan de ofender a Dios, no dejan de ofender a nuestro prójimo, no dejan de ser pecado, pero son pecados a los que le hemos denominado pecados que son de tropiezo, ocasionales. Gracias. Creo que todos los que estamos aquí, hasta los más chiquitos, saben las groserías, ¿verdad? Se las saben. O sea, saben, las podemos expresar, las podemos decir, sabemos lo que significa cada una de las palabras que se usan para ofender, para denigrar, para hacer sentir a alguien menos, para desquitar el enojo, la molestia con alguien. Creo que todos los que estamos aquí sentados no las sabemos. Yo me sé groserías, usted se sabe groserías, las podemos recitar, sabemos incluso cuándo podemos aplicarlas, ¿verdad? ¿O no? Todos no sabemos. Sabemos lo que significan, sabemos cómo usarlas. Pero el hecho de que las sepamos, eso no quiere decir que las practiquemos, ¿verdad? O eso espero.
que ni usted ni yo las practiquemos. Porque el hecho de saberlas no quiere decir que debemos practicar, o debemos decirlas, o debemos practicarlas. Yo sé que usted las conoce, usted sabe que yo las conozco. Y quizá en algún momento de nuestra vida, quizá vayamos por ahí, por el periférico, y se nos cruza, imprudentemente alguien se nos cruza y decimos una grosería. A lo mejor no las practica, pero ese día le salió una grosería, porque se la sabe, y le salió la grosería. Pero no es algo que a lo mejor usted practique, que sea de cotidiano, y que incluso hasta los albures se lo sabe, y que alguien dice algo y usted en doble sentido le contesta. Eso ya es practicar. Eso ya es vivir bajo una forma de. Son pecados, como les digo, que son a lo mejor ocasionales, que no practicamos, que quizá cuando nos enojamos decimos algo que no es correcto, que quizá cuando nos vemos encerrados en alguna situación decimos una mentira, que quizá cuando es necesario, pues, que recurrimos a hacer el mal. No porque vivamos haciendo el mal, sino porque en esa ocasión no fuimos sabios y caímos en pecado. Pero eso no quiere decir que las practiquemos. Quizá un día teníamos hambre y robamos unos centavos porque habían ahí unos centavos y los agarramos y los usamos para comprarnos algo porque teníamos hambre. Pero eso a lo mejor no nos convierte en alguien que practica cotidianamente el robo. Quizá caminando por una plaza pasó alguien de buen ver, como decimos, y se nos fueron los ojos. Pero a lo mejor tampoco somos alguien que sea una persona libidinosa y que ande viendo a todos, se ande barriendo, ¿no?, de arriba para abajo a todos o a todas. Y alguna vez caímos, y eso es a lo que me refiero, que son a lo mejor pecados ocasionales, pecados o tropiezos, porque no los practicamos. Pero quien está espiritualmente atento a lo que está pasando en su vida, podrá detectar el nacimiento de un pensamiento que lo invita a pecar. Y el apóstol Pablo afirma, nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, a andar siempre en obediencia a nuestro Señor. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios. Usted ya se sabe estos versículos, los ha oído una y otra vez, pero repito, estamos meditando y recordando lo que es vivir dentro del Evangelio de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña a llevar nuestros pensamientos cautivos. En otras palabras, arrestar, por así decirlo, nuestro pensamiento, arrestarlo, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, pensamiento? Y a no volverlo una realidad, un hecho en nuestra vida. 2 de Corintios 10 dice, versículo 5, derribando argumento y cuánta, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo, ¿cuánto? Todo, ¿verdad? Todo, no algunos, todo, pensamiento, y aquí hay algo muy importante, a la obediencia a Cristo. Usted y yo sabemos cuando en nuestro pensamiento nace, válgame la redundancia, un pensamiento que no es conveniente. Bueno, cuando usted y yo detectamos ese pensamiento, es tiempo de aplicar este versículo que usted y yo hemos oído una y otra vez, hemos leído una y otra vez a lo largo de nuestro caminar en Cristo. Es momento de llevar el conocimiento a la acción y llevar ese pensamiento cautivo a obedecer a Dios. Tengo hambre, sí, están esos 30, 50, 100 pesos, 200 pesos. Tengo mucha hambre, pero no los voy a tomar. ¿Por qué? Porque no es mío. Sí, me surgió la idea de agarrar esos 100 pesos para irme a comprar un tamalito. Tengo mucha hambre y no tengo dinero, no tengo trabajo.
Pero llevar ese pensamiento a obedecer a Cristo nos traerá bendición. Bendición. Si usted y yo estamos en una constante búsqueda de Dios, va a ser más difícil, dije más difícil, no imposible, dije más difícil que caigamos en pecado. ¿Por qué? Porque estamos en una búsqueda constante. Por el simple hecho de que tenemos una relación profunda con Dios, una relación profunda con el Espíritu Santo, va a ser más difícil que usted y yo caigamos en pecado. No imposible, más difícil. Si estamos en sintonía con el Espíritu Santo, va a ser más difícil, va a ser más fácil que usted y yo escuchemos al Espíritu Santo cuando estamos en sintonía. Cuando este pensamiento se presenta, quizá nos pueda traer el pecado, pero si estamos en comunión con Dios, vamos a ser fortalecidos seguramente. Vamos a tener un llamado de atención del Espíritu Santo y usted y yo vamos a ser sensibles para no caer en ese pecado, para no caer en el pecado, para no dejar que nuestra vida, nuestro actuar nos lleve a pecado y poder decirle a nuestra carne, hey, no, obedezcamos a Dios, nos va a ir mejor si obedecemos a Dios. Sí, el pecado es rico, sí, el pecado es atractivo, sí, tengo mucha hambre, siguiendo con el ejemplo, y tengo mucha hambre, pero estoy consagrado a Dios. Estoy apartado para Dios y no voy a contaminar mi vida por esta acción. No voy a contaminar mi vida con este hombre o con esta mujer. Y el texto de hoy se refiere a una segunda categoría, creo yo, de pecados. Aquellos pecados que no son ocasionales. Aquellos pecados que más bien son cotidianos en nuestra vida. Habituales, que practicamos, que abrazamos, que convivimos con ellos, que ya son familiares, que ya son parte de nuestro día a día, que consentimos e incluso los alimentamos. Incluso hasta buscamos mejores maneras de practicarlo. Mejores maneras de ocultarlo de quien pudiera saber que practicamos ciertos pecados. Y estamos quizá atrapados, instalados de forma permanente en ese pecado en nuestras vidas. En un círculo que se le llama un círculo vicioso. Un círculo en el que pecamos y a veces nos llega un poco el arrepentimiento y lo confesamos y nos arrepentimos, pero a la vuelta de la esquina, ¿sabe qué? Otra vez volvemos a caer en ese pecado, volvemos a cometer el mismo pecado, una y otra y otra y otra vez. Misma situación, mismo pecado. Y Cristo es radical en este tipo de situaciones. Y nos enseña que donde ya no hay posibilidad de vencer al pecado con nuestro dominio, con el dominio propio, porque nuestro dominio propio es demasiado débil o quizás hasta nulo en determinada área, nos enseña que debemos adoptar una postura tajante. Debemos extirpar el pecado en nuestras vidas. Debemos extirpar quizá aquella actividad en nuestras vidas. Debemos extirpar alguna circunstancia que nos provoque llegar a hacer ese pecado. Extirpar, según algunos conceptos, y uno que agarré dice que es destruir o acabar con algo que está instituido en nuestras vidas y que está arraigado con fuerza y se considera negativo. Generalmente extirpamos las cosas negativas, ¿sí o no? La verdad es que
Nadie extirpa o saca algo bueno de algo. Siempre vamos a sacar lo que está podrido, lo que está echado a perder, lo que ya no sirve, lo que estorba. Si a un joven le gusta el fútbol y cada vez que juega fútbol, le es ocasión para pelearse, insultar, agredir de forma bastante violenta a sus rivales, bueno, pues ¿cuál será la mejor forma de que este joven ya no lo haga? Pues dejando de jugar fútbol. Porque a lo mejor no puede tener dominio propio para cuando pierde, dominar su enojo porque va perdiendo o porque perdió. ¿Y cuál es la solución? Pues dejar de jugar fútbol, porque no puede controlar sus instintos agresivos, no lo puede. Y así lleve ese ejemplo a cualquier cosa de su vida, cualquier cosa. La pornografía. Si usted ve pornografía, ¿qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor deshacernos de nuestro móvil, de nuestra computadora, no estar solos, procurar en la medida de lo posible estar siempre con alguien. Claro que no le guste la pornografía también, porque pues qué caso tiene, ¿va? Si usted no sabe controlar sus gastos y tiene 5, 6, 7 tarjetas, pues ¿qué tiene que hacer? Pues terminar con sus tarjetas, cortarlas. Porque no tiene usted dominio propio, porque no sabe usted administrar su dinero. Y esto lo ha metido en problemas. Y así usted puede llevar cualquier ejemplo a lo que usted sea personal para usted, y si le provoca caer constantemente en pecado, pues usted debe extirpar lo que le causa. ¿Cómo? No lo sé. No sé cuál sea su situación personal, pero debe buscar la manera de extirpar. Ahora, el pecado no es algo que llega de la noche a la mañana y nos volvemos profesionales en practicarlo, ¿verdad? Un drogadicto, ¿cómo empezó? No empezó con la droga, se lo puedo asegurar, empezó con un cigarro, no. Primero empezó fumando, luego empezó a lo mejor alcoholizándose, y después, pues ya con las drogas. No fue de la noche a la mañana. Un fornicario tampoco amanece y ¡ay! Una mujer a mi lado, ¿cómo estuvo? No, empezó con un coqueteo. Hay una canción que canta mi papá cuando a veces pone este ejemplo que no me la sé, pero que empezó comenzó con un dedito y luego la mano, y te da la historia, ¿no? Que terminaron pues en el acto, creo, ¿no? Pues sí, así es esto, así es el pecado. El pecado es sutil. El pecado es sutil. Y nos va poco a poco envolviendo. Poco a poco nos va envolviendo. El borracho también empezó, ¿no? Con un pequeño sorbo. Incluso hasta le hizo, ay, guácala, no me gustó el alcohol. Igual, después terminan amándolo. Así es, porque así es el pecado. No es de un día para otro. Y es que no escuchamos el consejo de Dios, hombre, o en ese jovencito o en esa jovencita, algo que no está bien y que le puede llevar al hijo a malas actitudes, ¿no? Yo hoy en día me pongo a pensar en todas las amistades que mi papá algún día me dijo, no me gusta. Y yo decía, y me pongo a pensar hoy en todos los que me dijeron, digo, pues sí, si le hubiera hecho caso, hubiera tenido mejores amistades. Y hoy en día esas amistades están mal. Y yo pude haber seguido esos caminos, gracias a Dios me libró, pero pude haber seguido esos mismos consejos de los amigos.
¿Por qué? Porque no llevamos cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hay que extirpar el mal de nuestras vidas. Hoy poniendo un poquito el ejemplo a lo mejor de la vida de mi papá. Hoy mi papá tiene cáncer. ¿Y qué van a hacer? Gracias a Dios, está encapsulado. ¿Y qué se le va a hacer? Le va a extirpar por completo. ¿Para qué? Para que ese cáncer no se siga extendiendo en su cuerpo y que a la larga lo lleve a la muerte, ¿no? Así es el pecado. Es un cáncer que si usted y yo no lo extirpamos de nuestra vida, ¿sabe qué? Nos va a ir llevando, nos va a ir involucrando en otras cosas y más cosas y más cosas, hasta que nos lleve a una muerte espiritual, que es peor que la muerte física. Una muerte espiritual que nos va a condenar a una vida eterna sin la presencia de Dios. Santiago 1, versículo 15. Santiago 1, versículo 15. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da la luz, ¿a qué? A la muerte. ¿Se da cuenta cómo no es una acción que nomás sucedió? No, es algo que se maquina. El pecado es algo que maquinamos. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Es algo que maquinamos. Sabemos perfectamente lo que vamos a hacer. Y si le damos rienda suelta a ese pensamiento, no lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, ¿qué va a pasar? Pues va a ser consumado. ¿Y qué va a traer ese pecado a nuestra vida? Muerte. 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 Todos los pecados, si no los extirpamos, si no los detenemos en el momento justo, va a dar a luz un pecado y nos va a llevar a la muerte. Y eso nos va a llevar a caer una y otra vez. Si tienes problemas con el alcohol, pues es una mala idea tener alcohol en tu casa, ¿no? En fin, el pecado en nuestras vidas no es algo para tomar con livianidad. El pecado es algo serio, tan serio que fue la razón por la que Jesucristo tuvo que morir. Nada más ni nada menos. La principal razón por la que Cristo murió, por el culpa del hombre, claro, que pecó. No es para tomar con livianidad, porque el pecado va empañando nuestra visión poco a poco. Hoy en día, usted ve cómo está la sociedad, ¿verdad? Su visión está borrosa, está empañada. Y a lo bueno le llaman malo y viceversa. En las escuelas está tremendo todo. Mi hermano me platicaba cómo le están enseñando a los jóvenes ciertas cosas que dice uno, no es posible, no es posible. ¿Por qué? Porque la visión de la sociedad está nublada. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Pongámonos a pensar cuándo empezó todo esto de la homosexualidad. Tiene miles de años, ¿verdad? Pero de cierta manera, ¿cuándo empezó a agarrar fuerza? Estamos hablando de los 60s. Empezó a agarrar cierta fuerza. Y fue poco a poco, hasta el día de hoy, que agarra una fuerza tremenda.
tremenda. Por eso la palabra de Dios nos invita a cortar de tajo, extirpar aquellas cosas en nuestras vidas que si no lo hacemos nos podemos correr el peligro de vivir, de acostumbrarnos a vivir con ella. El cerdito está acostumbrado a vivir en la sociedad, ¿verdad? Está acostumbrado y él vive feliz en la sociedad. Dicen por ahí que si usted baña a un cerdito, va a estar a gusto y se va a ir otra vez a revolcar a la sociedad. ¿Por qué? Pues es su naturaleza. Y a veces cuando usted y yo nos acostumbramos a vivir en el pecado, pues se convierte en nuestra naturaleza. Una naturaleza pecaminosa, podrida, una visión nublada de lo que es la verdad en Dios. Acompáñame a 1 Samuel, por favor. 1 Samuel 15. Y vamos a ver una pequeña historia que también, otra vez, usted ya lo ha oído muchas veces. Y vamos a hablar acerca de Amalek, el pueblo de Saúl, el pueblo de Israel, Amalek. ¿Qué es un tipo de pecado en nuestras vidas, Amalek? 1 Samuel 15, versículo 2 y 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye ¿cuánto? Todo lo que tiene. Todo lo que tiene, esa es la orden. Todo lo que tiene. Y dice, y no te apiades de él. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mata mujeres. Híjole, es que aquí sí creo que Dios se pasó, ¿no? Porque mata niños, no. ¿Niños? ¿Ellos qué culpa tienen? ¿No? Así pensamos a veces con el pecado. No. ¿Qué tanto es tantito, decimos? Dice, y aún a los de pecho. Ay, no, a los bebés, no, menos. Vacas, ovejas, camellos y asnos. La instrucción de Dios, ¿cómo fue? Radical. ¿Sí o no? Mata todo. No te apiades. No te apiades. Mata a todo. La instrucción era terminar con todo. Así como la instrucción de Dios para nosotros es terminar con nuestro pecado, extirpar el pecado. No podemos vivir usted y yo coqueteando o jugando con el pecado. Por ahí hay una frase que dice, no hay quien juegue con fuego, ¿y qué? No sé qué, usted también, y yo también. Si jugamos con el pecado, ¿sabe qué? Nos vamos a quemar, pero en el infierno. En el infierno. Y dice ahí, vamos a Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Cómo lo tomó? Vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, miren qué buenos son, perdonaron, ¿verdad? Qué misericordioso, qué amoroso resultó Saúl y el pueblo. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Ay, qué lindos, qué amables, qué conveniente, ¿verdad? Y es que así es el pecado, es antojable, ¿sí o no? Sí, digo, si no, no lo haríamos. Si el pecado no fuera placentero para el cuerpo, para la carne, no lo haríamos. Bueno, fumar no es placentero, bueno, por lo menos para mí, pero hay gente que lo hace, ¿verdad? Pero así es el pecado, es placentero. Dice, más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Ah, pues sí, qué fácil, ¿no? Lo feo, sí lo destruyo.
Pero lo que es apreciable, como las vacas engordadas, ay no, pues de aquí nos hacemos, mira, una buena barbacoa para el viernes, para el domingo y para el sábado, qué rico. ¿No? Y es que lo lindo, lo rico, lo antojable de la vida, consentimos con él. Y así es el pecado. Muestra, el pecado casi siempre muestra su lado bueno, su lado adorable, su lado encantador. ¿Y sabe qué? Nosotros consentimos con él. Y es que medio obedecieron, ¿no? Medio obedeció Saúl. Pero ¿sabe qué? Medio obedecer es desobedecer. Como las mentiras, las medias verdades son mentiras completas, ¿no? Entonces, debemos de extirpar. Versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 22 dice, y Samuel dijo, hablando con Saúl ya, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, fíjese, esto es duro esto, porque por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Qué mejor adoración a Dios que obedecerle, ¿no? ¿Sí o no? Qué mejor adoración que obedecerle a Dios. Qué mejor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Sabe que esta última escena es la que muchos vivirán o viviremos? Porque para generalizar, ¿verdad? Viviremos cuando se acabe el tiempo y Dios decida venir por nosotros y no estemos a cuentas con Él. Y estemos practicando el pecado. Estemos viviendo bajo el pecado. Allí diremos, híjole, ¿sabes qué? Una última oportunidad. Una última oportunidad. Vamos a querer rectificar como lo quiso hacer Saúl, pero ¿sabe qué? Va a ser demasiado tarde. Entonces, ¿qué preferimos en nuestra vida? ¿Consentir el pecado o extirpar el pecado? Y seguramente vas a decir, pues extirparlo. Y es la mejor decisión, o es la mejor elección. Pero ¿sabes qué? Debemos de llegar de la elección al hecho. Y es ahí donde muchos reprobamos. Es ahí donde, como dicen por ahí, la marrana torció el rabo, ¿verdad? Ya no lo hacemos. En la Biblia podemos encontrar ejemplos de medidas radicales que Dios hizo para terminar con el pecado, con ciertas acciones. Por ejemplo, la Torre de Babel fue una medida radical, ¿sí o no? Fue una medida radical. Jonás tragado por el pez también fue una medida radical para hacer reaccionar a este hombre. Sodoma y Gomorra, medida radical. El mismo sacrificio de nuestro Señor es una medida radical. Cuando alguien tenía, en la Biblia, cuando alguien tenía lepra en su cuerpo, no se le permitía entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque la lepra era contagiosa, era altamente contagiosa. Y es un símbolo también de pecado en la Biblia.
Y al igual que a ti, cuando muramos y estamos leprosos, por así decirlo, ¿sabes qué? No nos van a dejar entrar a la ciudad. A esa ciudad que Apocalipsis nos pinta hermosa, esplendorosa. La ciudad celestial. ¿Qué quieres hacer tú en tu vida? ¿Qué vamos a hacer en tu vida? ¿Qué vamos a hacer en mi vida? ¿Vamos a seguir consintiendo, conviviendo, arrastrando el pecado en nuestra vida o vamos a extirparlo? Repito, la mejor decisión y seguramente la que tú contestas ahorita es extirparlo, pero pasemos a la acción. No lo dejemos en teoría. No lo dejemos en teoría porque no va a valer la pena. No vale la pena. Inclina tu rostro conmigo y si tú tienes esa decisión, nadie te conoce mejor que tú. Tú sabes con qué pecado estás batallando, pues es tiempo de extirpar ese pecado. Tú sabes con qué pecado estás coqueteando, con qué pecado estás jugando, qué pecado estás alimentando, qué pecado estás incluso viendo cómo hacerlo mejor, de una manera más placentera, ocultarlo de una manera más excelente para que no seas cachado por alguien. Bueno, eso es lo que tienes que extirpar en tu vida. Y hazte un compromiso contigo primero y también con Dios, de extirpar ese pecado, de sacarlo de tu vida. Más vale eso que entrar tuertos, dice la palabra de Dios. Bueno, más vale extirpar ese pecado en nuestra vida y entrar completitos. Y no esperar a las medidas radicales de nuestro Señor, que la medida radical sería estar en el infierno. Esa es la medida de Dios. Esa va a ser la medida radical de Dios cuando ya no tengamos más oportunidad. Ayúdanos, Padre. Queramos cada uno de nosotros terminar con todo Amalek en nuestra vida. Con todo. No dejar nada vivo. No consentir con nada. Ayúdanos, mi Dios y Rey. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.